Shalom, la paz, hermanos. En la alegría, en el gozo en el Señor, tenemos la oportunidad una vez más de poder escuchar la palabra de Dios. Qué privilegio tan grande tenemos, que es Dios mismo el que nos dirige su palabra. Pero recuerda, es importante también por parte tuya tener una actitud de humildad, sabiendo que Dios no tiene la obligación de hablarte, sabiendo que Dios al soberbio, al que cree que puede con su vida, al que cree que es autosuficiente, al soberbio Dios no se le acerca. Dios lo mira desde lejos. En cambio al humilde, al que se siente débil y reconoce que ha caído, que ha pecado, que reconoce que no tiene tantas fuerzas y necesita de Dios, a ese Jesucristo se le acerca y le habla. Hoy el Señor está a la puerta de tu vida, está tocando con esta palabra. Si le abres las puertas, Él vendrá y se quedará contigo. Por eso, escucha la palabra que hoy el Señor te dirige. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en la pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella les contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, qué palabra tan preciosa, profunda y llena de amor el Señor nos dirige. Porque le presentan los escribas y fariseos, la gente que moralmente parecía buena, la gente que tenía valores morales, le llevan a Jesús una mujer que habían encontrado en adulterio. Hermanos, un matrimonio es sagrado, es de Dios. Meterse con un casado por la iglesia, una casada por la iglesia, es algo gravísimo, porque es atentar contra Dios. Por eso esta mujer la llevan delante de Jesús, a quien consideran un rabino, un conocedor de las Sagradas Escrituras,
y le plantean a Jesús: esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a estas mujeres. Fíjate, eso es importante, porque Moisés se supone es el padre espiritual, fundador de la nación judía. Y Moisés dice, en la ley, en la Torá, en la palabra de Dios, ordena que aquellos que hayan sido encontrados en adulterio tienen que morir apedreados, lapidados. ¿Por qué? Porque han cometido un pecado gravísimo. Entonces tienen que apedrearlos, tienen que matarlos, para enseñarle a todo el pueblo lo grave que es meterse con un casado, con una casada. Y le dicen a Jesús: ¿y tú qué dices? Dice que le preguntan para ponerlo a prueba, porque si Jesús dice déjela libre, lo pueden acusar de que va en contra de la palabra de Dios. Pero si dice Jesús apedréenla, acuérdense que los judíos estaban dominados por los romanos, y los romanos les habían prohibido a los judíos matar a alguien. Solamente los romanos tenían ese derecho. Entonces, si Jesús dice mátenla, lo acusan con los romanos como un revoltoso, un agitador social. Si dice no la maten, lo acusan de que está yendo en contra de la palabra de Dios. Al final, hermanos, cuando las personas actúan de mala fe, hagas lo que hagas, siempre va a estar mal. Y el diablo es así. El diablo te hace pecar, te invita a adulterar, te invita a robar, te invita a fornicar, te invita a ir con brujos, te invita a pecar. Y una vez que has pecado, el diablo viene y te acusa. ¿Cómo pudiste haber hecho eso? ¿Con qué cara te vas a presentar a la iglesia sabiendo lo que has hecho? El diablo es el acusador. Primero te lleva a pecar y después él mismo te acusa. Te mete remordimientos en el corazón. Te mete una sensación de tristeza, de fracaso, de soledad. Así es el diablo. Es acusador. Lo importante es lo que hace Jesús. Dice la palabra que Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. No es que Jesús se esté haciendo tonto. Jesús está haciendo un signo profético, porque el dedo significa el poder creador de Dios, que te creó a ti, que conoce tu situación, lo que has sufrido, lo que has vivido. Dios sabe tu vida y se pone a escribir en la tierra, en el suelo, porque el Señor conoce todo lo que eres. No hay pecado que no hayas conocido que Dios no lo haya visto. No hay ningún lugar donde tú te hayas podido ocultar de la mirada de Dios. Sea un antro, sea una cantina, sea un prostíbulo, donde sea, la mirada de Dios siempre está presente. Por eso este gesto de escribir con el dedo, Jesús dice: yo conozco tu polvo, yo conozco tu barro, yo conozco tu realidad, sé quién eres. Y estas personas insisten que Jesús condene, que Jesús hable. Jesús no aprueba el adulterio, indudablemente. No dice, ay, no sean exagerados, si se aman, eso es lo importante. ¿Para qué cuestionan? Ustedes no se metan en la vida de los demás. No, Jesús no defiende el pecado, ni está en contra del matrimonio, por lo contrario. Pero en esta situación, Jesús actúa con amor al pecador. Porque tal vez tú eres esta adúltera, tal vez tú eres esa persona que ha pecado y que has hecho cosas graves.
¿Cuántas mujeres han consagrado a sus hijos al demonio, limpiándolos con huevo, poniéndoles un listón rojo cuando estaban embarazadas? Las han llevado con limpias. ¿Cuántas mujeres han hecho esas cosas demoníacas? Muchísimas. El Señor sabe el pecado, pero siempre el Señor le mueve el amor. Dios te ama a pesar de lo que has hecho. Dios te ama a pesar de tu pecado. Realmente te ama. Y entonces el Señor les dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, y continúa escribiendo en el suelo. ¿Qué palabras escribía? No eran importantes. Lo importante era el gesto, el dedo, el poder creador de Dios. El polvo, tu realidad eres tú. Dios te conoce. Dios te conoce y sabe tus pecados. Y sabe que tú y yo no tenemos cara para condenar a nadie. Porque muchas veces, no pocas, muchas veces le hemos fallado a Dios. Y sin embargo a ti Dios no te ha rechazado. Dice que estos hombres que se creían buenos para juzgar, como hay muchas que juzgan a la cuñada, que juzgan al yerno, que juzgan al hermano, que juzgan a la mamá. Dice el Señor: ¿qué juzga? Yo te conozco. ¿Con qué cara te pones a juzgar? Y estos que juzgaban se fueron yendo uno tras otro. Uno tras otro. Dice, empezando por los más viejos. Porque hay veces los más viejos o las más viejas son los que más juzgan y critican a los demás. ¿Y por qué son los primeros que se fueron? Porque muchas veces, por los muchos años, uno tiene más pecados. Y uno tiene pecados muchas veces más graves, pero que los demás no se han dado cuenta. No se enteraron los demás, pero no quiere decir que no los tengan. ¿Cuántos señores o señoras se ponen hasta con la pose de rectitud moral? Yo muy serio y muy exigente con mis hijos, con mis nietos, porque yo no fui así. Y dice Dios: yo te conozco. Por eso son los primeros que se fueron. Desde los más grandes hasta los más jóvenes. Hasta que no quedó nadie. Porque, hermano, nadie en esta vida está libre de pecado. La persona más santa que tú conozcas también ha sido herida por el pecado. Por eso Dios nos dice: no juzgues porque no tienes cara. Al final se fueron todos. Y Jesús pregunta: ¿nadie te ha condenado? ¿No hay nadie digno, limpio para condenarte? La mujer dice: nadie, Señor. Grábate estas palabras, porque tú eres la prostituta. Tú eres el que ha pecado. Y Dios te dice: yo tampoco te condeno. Dios, que sí te puede condenar, no te condena. Vete y no vuelvas a pecar. No vuelvas a pecar. Deja que Dios, a través de la confesión, perdone tu pecado. Te devuelva la santidad y la pureza. Dios lo puede hacer. Pero no vuelvas a pecar. Huye del pecado, porque el pecado te destruye. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Que el Señor les bendiga.